Que usted me acompañe a leer Amós 9:11 para arrancar esta palabra y luego oramos al Señor, pero quiero leer este versículo primero. Cuando lo tiene me dice amén. Nos vamos a manejar con la Dios habla hoy, la Reina Valera, sí, porque mi amigo y doctor Luis Bustamante me ha retado, me dijo usa la Reina Valera, no uses otra. Así que bueno, si me está viendo se debe estar riendo. Sonría que Dios le ama. Amén. Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Oramos al Padre. Dios, gracias te damos, Señor, porque pudimos venir a tu casa. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta tarde, que esta palabra, Señor, impacte los corazones, Dios. Te pedimos, Señor, que tú te muevas con poder y con gloria, Dios, y que tu presencia descienda a este lugar en esta palabra. Señor, venimos orando y más gracias sean añadidas a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Mire, mi amado, Dios está trayendo un tiempo nuevo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios está llegando con un tiempo nuevo? Amén, gloria a Dios. Mire, para introducir un poco la palabra del Señor, Saulo reinó 40 años, ¿sí? 40 años reinó Saúl. Saúl reinó 40 años. David reinó 40 años. Salomón reinó 40 años. Amén. Pero yo quería ponerle hoy por título, si lo quieren pasar, mis amados. No sé si mi hermano querido me lo preparó o no. No hay problema. El corazón de los ungidos. El corazón de los ungidos. Y yo le decía, Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué este título que tú estás trayendo a mi vida? Y el Señor me hablaba sobre Saúl y el Señor me hablaba sobre David. Amén. Entonces, introduciendo, cada uno reinó 40 años. ¿Sí? Pero en esos 40 años, ¿sabe cuántos años Saúl reinó con Dios? ¿Usted sabe cuántos años Saúl reinó con Dios? ¿Quiere saber? 2 años Saúl reinó con Dios. Y 38 años Saúl reinó sin Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 dice que Saúl hizo un sacrificio cuando Dios lo había llamado a reinar y no a ser sumo sacerdote. Saúl se alejó de la presencia de Dios. ¿Por qué? Mire, tremendo, porque yo decía, Señor, ¿por qué Saúl no quiere estar en tu presencia? Si vemos en el capítulo... Espere, mi hermano, pues lo tengo chiquitito acá, lo tenía preparado en mi celular, pero se me apagó. Capítulo 4, los filisteos se roban el arca bajo el gobierno de Elí, del sumo sacerdote Elí, amén. Los filisteos se roban el arca, se lo llevan. En el capítulo 6, para dar un poco de introducción, después vamos a ir a lo profético, después vamos a gritar, después vamos a saltar, amén. Capítulo 6, los filisteos devuelven el arca, ¿sí? En el capítulo 7, todos estamos hablando de 1 Samuel. En el capítulo 7, versículo 1 al 2, dejan claro que el arca quedó guardado en la casa de Abinadab. Él era una persona común y corriente. Él era una persona que no tenía rango. Pero la presencia de Dios se posó sobre su vida. En el capítulo 8, el pueblo pide un rey. Y en el capítulo 10, ungen a Saúl. Pero ¿sabe qué? A él nunca le interesó la presencia de Dios. A él nunca le interesó tener el arca en su casa. A él lo único que le interesaba era ir a la guerra y llevar el arca a la guerra, porque creía que por el arca tenía la victoria. Pero quiero decirle algo, mi amado hermano. El corazón de un ungido, lo primero que tiene en su vida es la presencia de Dios. El corazón de un hijo de Dios, lo primero que ama es la presencia de Dios. Lo primero que anhela cuando se despierta es poder encontrarse con papá. Estar en intimidad con el Espíritu Santo.
Pero a Saúl no le importaba. Él no quería la presencia de Dios, lo único que quería era reinar. El único que quería era copiarle a los filisteos. Lo único que quería era copiarle a los pueblos paganos. Pero Dios nos llamó un rey. El que quería rey era el pueblo. Y Dios dijo, como en los momentos de que estaban en el desierto: quieren, tomen, acá tienen. Quieren rey, acá tienen rey. Pero a Saúl, ¿cómo lo ungen? ¿Con un cuerno? A Saúl, Samuel lo unge con un frasco. Pero cuando Dios le revela, lo vamos a ver más adelante, que unja a David, dice que le dijo: llena tu cuerno de aceite, porque he preparado rey para el pueblo de Israel. Los ungidos de Dios, los hijos de Dios, llevamos un aceite dentro de nosotros, el cual viene desde el cuerno del aceite y no de cualquier botella tirada por ahí. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto me acompañan a leer 1 Samuel 16:1? Si me pueden subir un poquito más, está muy bajo todo, no me gusta. Denle un poco más de fuerza a los monitores, un poco más de fuerza afuera. No le tengan miedo, denle a la potencia, no le tengan miedo. Está todo acomodado, gracias a Dios. 1 Samuel 16:1 dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jese, el de Belén, porque allá escogí como rey a uno de sus hijos. ¡Qué tremendo! Porque Dios, ¿dónde lo manda? Quiero que se revele conmigo hoy en la palabra. ¿Dónde lo manda Dios? A casa de Jese. ¿De dónde era Jese? ¿Y quién nació en Belén? El único rey que va a reinar por los siglos de los siglos. Porque la palabra dice: ve a Belén, porque ya escogí un hijo, un rey, conforme a mi corazón. Dios hoy te quiere ungir en tu casa. Dios hoy quiere ungir tu casa. Dios te quiere traer nuevo tiempo. Dios quiere traer, abrir puertas. Dios quiere abrir dimensiones. No sé por qué está parado, dándole gracias a Dios. Hoy se abren puertas. Dios escogió un rey. Saúl ya no era agradable, hacía 38 años que no era agradable al corazón de Dios. Pero sabemos que Dios saca y pone reyes. Sabemos que Dios saca lo que no sirve y pone lo que sirve. ¿Sabe qué revelación me dio el Señor hoy? Cuando buscaba su presencia, le digo: Dios, ¿por qué Saúl tuvo que llamarlo a David? Todos sabemos que entraban los demonios, había espíritus malignos que lo rodeaban. Pero digo: Señor, hay algo más. ¿Por qué? ¿Por qué Saúl tenía que llamarlo a David para que tocara el arpa? Y el Señor me dijo: él nunca tocó mi presencia. Él nunca supo buscarme en la presencia. Él nunca supo lo que era sentir mi presencia. ¿Cómo iba a saber adorar? Y yo decía: Señor, qué tremendo. Porque cuando un adorador, un salmista no sabe lo que es tu presencia, va a vagar por todos lados, pero nunca va a poder adorar de verdad. Y decía: Señor, yo quiero tu presencia todos los días. Señor, yo quiero sentirte como nunca te sentí antes. Señor, quiero adorar como no sé adorar.
Quiero que tus ángeles desciendan y escuchar tu coro angelical. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu viene a nosotros, porque ustedes malentienden muchas veces, como humanos malentendemos, el Espíritu Santo sí vino como consolador, sí vino como aquel que está en los momentos más difíciles, pero el Espíritu Santo tiene que permanecer en nosotros. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo tiene que estar en nuestro corazón, y cada vez que nosotros nos arrodillamos y decimos gracias, Señor, por el día, que el Espíritu entre y haga arder nuestro corazón. Porque un ungido de Dios sabe adorar. Un ungido de Dios sabe llegar a la presencia. Y buscando la presencia del Señor, anoche no tuve la oportunidad de ir a orar al monte, no pude. Pero dije, Señor, necesito buscar tu presencia. Y buscando la presencia del Señor, le digo, Señor, ¿qué está pasando en estos últimos tiempos? Que los adoradores no pueden adorarte en espíritu y en verdad. Y muchas veces nos guiamos por las canciones. Como yo le decía, no se guíe por una adoración, guíese por su espíritu. Porque adoración es exaltar al Rey. Usted no sabe cómo adoran los ángeles. Los ángeles dicen santo, santo, santo. Exaltan el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios se le debe exaltar por lo que Él hace en nuestra vida. Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero seguimos siendo la misma lengua chismosa. Muchas veces queremos que Dios llegue a nuestra vida, pero seguimos enfrascados y esclavos del mismo pecado. Hoy Dios quiere limpiar tu vida. Hoy Dios quiere limpiar tu corazón, porque Él te va a ungir. Él te va a ungir. Él te va a ungir. Hay propósito en tu vida, hay propósito en tu familia, hay propósito en tus hijos, hay propósito en tus nietos, hay propósito en tu descendencia, porque el Señor tuvo propósito con David, pero cumplió su propósito con Salomón, cumplió su propósito. Dios va a cumplir el propósito que tenía contigo, lo va a cumplir, pero lo va a manifestar más grande en tus hijos y lo va a manifestar más grande en tus nietos, porque una vez que Dios sella, cuando Dios sella, nadie escapa de Dios. ¡Qué tremendo! Mi amado, muchas veces, como decíamos que en el capítulo 6, los filisteos se robaban el arca. Los filisteos se llevaron la presencia de Dios del pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Yo le decía, Señor, muchas veces tenemos dificultad en la semana y nos roba tu presencia. Pero está en nosotros volver a sentirla. Está en nosotros volver a buscarla. Está en nosotros humillar nuestro corazón orgulloso muchas veces. Y decirle, Señor, necesito recuperar tu presencia. ¿Sabe qué? Le decía, Señor, ¿por qué este hombre no quiso nunca caminar con tu presencia? ¿Por qué este hombre nunca quiso tu presencia? Y el Señor me decía, hijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces hay personas como Saúl. Pertenecen al pueblo, conocen a Dios, pero nunca le vieron de verdad. Hay personas como Saúl que van a la iglesia por ir nomás, que llegan al culto y se quedan sentados tranquilos. Pero le tengo una noticia. El Dios que se predica en esta casa es un Dios que levanta, restaura.
Es un Dios que después de que restaura, usa. Es un Dios que levanta ministerio. Es un Dios que predica a las calles. El Dios que se predica en esta casa es un Dios que sale y gana alma. ¿Por qué? Porque si yo me quedo esperando que Dios me saque mi pecado, voy a seguir sentado toda la vida. Pero si yo me levanto y digo, no, hasta acá llegué. Primera de Samuel 16:11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde ese día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mire, mi amado hermano, ¿sabe qué tuvo que hacer Isaí? Isaí tuvo que sacrificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacrificios. Pero Dios no se quedó con los sacrificios de sus hermanos. Dios dijo: hay uno que vale más que un sacrificio. Hay uno que vale más. ¿Sabe quién vale más que un sacrificio? Tu vida vale un sacrificio. Tu vida vale un sacrificio. Tu vida vale un sacrificio. ¿Por qué? Porque Isaí creía que no valía nada. Ni siquiera un sacrificio valía a su hijo. Pero Dios dijo: sí vale, sí vale, sí vale. Vale aceite, vale ungimiento, vale sacrificio. Hay uno que murió por ti en la cruz, pero al tercer día sacó la llave de la muerte y te dio nueva vida y te dio nueva unción. El rey está en este lugar. El rey está en este lugar. El rey está en este lugar. Su espíritu está aquí. Su espíritu está aquí. Adora, 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 adora con tus palmas. Hay un rey que dio la vida por ti. No importa la circunstancia, no importa lo que pase. ¿Sabe qué? Yo no creo en evangélicos que viven dentro de prueba. Yo creo en evangélicos que pasan la prueba. Yo creo en evangélicos que pasan la prueba. ¿Por qué? Porque si vivimos de prueba y de prueba y de prueba y de prueba, nunca vamos a saber lo que es reinar en Dios. Pero tengo una noticia buena para ti. Los hijos de Dios pasan la prueba. Los hijos de Dios pasan los desiertos. Porque cargas una palabra. Cargas una palabra. Cargas una palabra de Dios. Cargas... no me vengo para acá que está más fuerte. Cargas una palabra. Cargas una palabra. Mujer, cargas una palabra. El desierto no te va a tumbar, Grady. El desierto no te va a tumbar. Hoy dice el Señor: tu familia carga una palabra. Hay algo que se está manifestando. Hable con Dios mientras escucha la palabra, porque Dios hoy quiere hablar. Ayer no prediqué en Pilar, así que estoy muy prendido fuego hoy. Ayer predicó la profeta, lanzó palabra de bendición para nosotros. Amén. ¿Sabe qué? En el estudio que tengo con el doctor Luis, él nos contaba y decía que Isaí tuvo que hacer un sacrificio por cada hijo que él le presentaba al profeta. Pero ¿qué pasaba? Cuando le dice: todavía hay uno, sí, aquel que está tirado allá, no vale ni siquiera un sacrificio, valía, porque era un bastardo. No valía nada. Pero le tengo una noticia: ¿de dónde viene la descendencia de nuestro rey? Del que no valía. ¿Dónde nació Jesús? ¿En dónde nació Jesús? ¿En cuna de oro? En donde nadie daba nada. ¿Sabe qué? Jesús no dio su vida por cualquiera.
Jesús dijo, no me aceptó Israel, el gentil me va a aceptar. Y hoy usted le está aceptando a Dios. Hoy usted está aceptando la palabra de Dios. Más adelante vemos que David trae el arca, ya en su reinado, a Israel. Pasa por la casa de Obed-edom. Obed-edom en 3 meses es bendecido. Y cuando le avisan a David que Obed-edom había sido bendecido, él va corriendo a buscar el arca de Dios. Y cuentan los historiadores, y muchos que fueron a Israel lo saben, cuando pasan por la casa de David, entran a la casa de David y dice, acá estaba el arca estaba en el patio de la casa de David. ¿Por qué? Lo he contado en otras prédicas. Él se levantaba al baño, estaba la presencia. Se iba a la otra pieza, estaba la presencia. Se iba a la cocina, estaba la presencia. Se iba al salón del reino, estaba la presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. El fuego tiene que ser el centro de nuestra vida. El sacrificio que hacemos tiene que ser el centro de nuestra vida. Porque una vez que Dios llega con presencia, una vez que Dios llega con fuego, una vez que Dios consume lo malo, entra el Espíritu y el Espíritu hace lo que quiere. Somos espíritu, la carne debe morir, el alma debe morir y el espíritu debe reinar. Nosotros como hijos de Dios debemos manejarnos el espíritu. Cuando Dios te dice, está pasando dificultad, cuando Dios te dice, aquel está llorando, ve, porque hay una palabra para aquella persona, ataca batería al diablo, porque hoy se rompe las cadenas, a tu vecino Dios tiene una palabra, a tu compañero de trabajo Dios tiene una palabra, a tus hijos Dios tiene una palabra, y la palabra se cumple sí o ¿sabe qué palabra de ministerio me acompaña a mí? David lleva el arca, lleva la presencia de Dios a su patio. Mire, mi hermano, lo que daríamos cada uno de nosotros por tener esa arca en casa, ¿no? Con lo que vale, ¿no? Digo, ¿no? Lo que daríamos cada uno por tener esa presencia en casa. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, y lo he enseñado un montón de veces. Hay un horario en el que la adoración y la oración se expande. Y lo he dicho muchas veces. No hace falta ir al monte a buscar a Dios. Hace falta meterse dentro de un armario, cerrar sus puertas y decirle, Dios, yo no salgo de acá hasta que no te me aparezca. No hace falta. ¿Sabe qué? Buscar a Dios no es tener el celular al lado con adoración, porque en cualquier momento va a sonar y usted se va a distraer. Buscar a Dios es crear adoración. Buscar a Dios es buscarlo en intimidad. Buscar a Dios es hablar en lenguas horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque se vivifica nuestro espíritu. Nuestro espíritu se carga. Cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu se carga, es como el celular. El cargador es nuestras lenguas. Y usted va a llegar el domingo y va a decir, no vine con problemas, ¿qué pasó? No vine triste, ¿qué pasó? Porque aprendió a buscar a Dios. Yo aprendí a buscar a Dios, como siempre lo digo. Mi padre una vez me dijo, si no oras, no sos nada. Si no ayunás, no sos nada.
Y dije, tiene razón. Porque si yo no oraba, era un músico más. Si yo no ayunaba, era una persona más. Pero cuando Dios llega a mi vida y me hace un clic en mi cabeza, busqué a Dios. De una forma loca, pero busqué a Dios. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, no va a haber forma de que te puedas quedar quieto en tu casa. Porque cuando la presencia entra, quema de tal manera que nuestro espíritu, nuestra sangre empieza a arder. Nuestras piernas no se pueden quedar quietas de su presencia. Nuestra boca dice que cuando hablamos en lengua, los científicos dicen que no sale del lóbulo frontal del cerebro, porque es algo sobrenatural. Cuando hablamos en lengua, las cosas se activan. Cuando hablamos en lengua, el diablo no sabe lo que hablamos con papá. Cuando hablamos en lengua y ayunamos, nadie sabe lo que hablamos con Dios. Son misterios nuestros con Dios. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra. Yo no sé si usted está entendiendo que la presencia de Dios va a llegar a su casa. Los corazones de los ungidos hoy vuelven a papá. Hoy vuelven a papá. Y la palabra se cumple. El corazón de los hijos vuelve hacia los padres. Y el de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a sus hijos. Llamando. Dios llamó a Moisés. ¿Dios llamó a Moisés o no? Fue Dios, ¿no? ¿Está conmigo, no? Amén, amén. Dios llama a Moisés. Bien. Qué hermoso. Se le aparece en la zarza ardiendo, no se consumía. Sale la voz de la zarza. Y él dijo, quita tu calzado, le dijo Dios, porque tierra santa es. Amén. Así dice la palabra, ¿no? Pero revelemos Moisés en nosotros, que Dios nos llama. Pero Señor, tengo estudio bíblico. Pero Señor, se habla en lengua. Pero Señor, estoy en el Espíritu. Pero hay algo, hay un egipcio oculto en tu vida, que nunca ha sido revelado. Porque si Moisés se encontraba con la zarza y volvía siendo el mismo a Egipto, a Moisés lo matan. Porque él había enterrado un egipcio en lo oculto y no se lo había contado a nadie. Muchas veces en nuestra vida tenemos un egipcio guardado y como ungidos de Dios no podemos tener eso guardado. Tenemos que sacarlo a la luz. ¿Por qué? Porque cuando Moisés entró le dijo, pon tu mano en tu pecho, y la mano salió leprosa. Tu corazón todavía está sucio, Moisés. Líbrate, límpiate delante de mi presencia. Volvió a meter su mano, la sacó y la mano estaba limpia. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llamando a ser un ungido. Dios lo estaba llamando como el libertador. Y hoy Dios te está llamando como el libertador de tu casa. Hoy Dios te está llamando como el ungido que va a libertar naciones, el ungido que va a libertar los barrios, el ungido que se va a meter adentro de la villa y la gente va a conocer la palabra. Porque a Moisés no lo mandó al lugar nuevo, a Moisés lo mandó de donde lo sacó. Y hoy Dios te dice, te voy a mandar de donde te saqué, te voy a mandar de donde te saqué, para que comparta mi palabra. Siéntese que me pone nervioso. Mire, Moisés llega a Egipto. Pero él antes de ir a Egipto le dijo, ¿cómo puedo decir que vos hablaste conmigo, Dios? Pero él llega y le demuestra al pueblo de Israel quién le había hablado. Y el Señor me revelaba y yo decía, pero Señor, si vos me revelaste que Él mete su mano y la saca con lepra, ¿por qué de vuelta con el pueblo mete su mano y la saca con lepra? Porque en lo espiritual Dios dio a entender que muchas veces vamos a llegar y vamos a tener que decir, fíjense que ustedes también están sucios de lepra. Cuando Dios sanó a los leprosos, ¿le tuvo asco? No.
Cuando Jesús se paró frente a los leprosos, les dijo, vayan, límpiense, den testimonio. Pero ¿cuántos volvieron? Uno solo. Muchas veces vas a llegar a predicar a un lugar y Dios te va a hacer topar con gente que tenía el mismo pecado que vos. Y muchas veces va a haber uno solo que se va a convertir. Pero la semilla fue plantada. La semilla fue plantada. Amén. Y Moisés llega, un ungido de Dios. Y tiene que enfrentarse a su amigo íntimo, que era Ramsés. Cuando estábamos estudiando, que el siervo enseñó que pintaban los dinteles y el espíritu pasaba de largo. Dice que ellos tenían que comerse todo, ¿sí? Tenían que comerse todo. Cuando nosotros entendemos que tenemos que comer del Señor, nuestra visión va a cambiar. Cuando entendemos que comemos del Cordero, nuestros oídos se van a abrir. Cuando entendemos que comemos del Cordero de Dios, no va a haber diablo que entre a tu casa. Cuando entendemos que comemos del Cordero de Dios, hay cobertura sobre nuestra casa. Porque Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Y el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Cuando Jesús llegó a mi vida con 8 años, Dios toca de tal manera mi vida que a los 10 años me unge en lenguas. Y dije, Señor, soy muy chico aún para hablar en lengua. Y me daba vergüenza, mi amado, le cuento, porque me daba vergüenza hablar en lenguas. Y por esa vergüenza que yo tenía de hablar en lenguas, hasta mis 27 años Dios no me vuelve a cambiar las lenguas. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque siento que hay mucha gente que le da vergüenza hablar en lenguas. Pero le cuento algo. Cuando Dios me cambió las lenguas, me trasladó a tantos lugares, tantas dimensiones, que tomé bendiciones de esas dimensiones, bendiciones, 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 bendiciones. Y en el medio de la prueba hay bendición. Y en el medio del desierto hay bendición. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en lengua, el diablo no tiene ni idea que hablamos con Dios. Prepárese. Prepárese. Porque va a venir un tiempo muy glorioso en el 2025. Va a venir un tiempo, Dios me está revelando algo, Shabakando Koyama. Va a venir un tiempo donde los que hoy se quedan en casa, en el 2025 van a ser los primeros que se van a arrodillar delante de la presencia de Dios. Todo aquel que echó tu vida una vez va a venir a pedir consejo a tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios se revela a nuestra vida, dice que Moisés bajó del monte y resplandeció su rostro. Porque Dios se reveló en su vida. Cuando Dios se revela a tu vida, tu rostro va a resplandecer. Cuando camines por la calle, la gente te va a decir que tenés, que no sos igual que yo. Cuento un testimonio así rapidito nomás, así rapidito. Dice que había un pastor que llevó, que hoy es un pastor, era una persona que ni siquiera todavía era oveja de nadie. Y lo lleva otro pastor a una campaña, a una vigilia a 3 de la mañana a otra ciudad en Estados Unidos. Dice que cuando llegaron a esa vigilia, dice que este pastor entra, que hoy es Juan Carlos Harrigan, él entra con 18 años a esta vigilia. Y dice que desde que entró, los demonios empezaron a gritar:
Desde que entró la gente tiraba las muletas. Desde que entró la gente empezaba a ser libre. Desde que entró había sanidad por todos lados y había 80 personas en la vigilia. Y este pastor le dijo, Juan Carlos le dice, tome para la gasolina del auto. Le dijo, no, yo no quiero plata, plata tengo. Yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero lo que vos manifestás en el templo. ¿Cómo lo consigo? Orá, ayuná, busca a Dios, derramate en el Espíritu, agarrá y postrate, humilla tu vida y vas a ver cómo Dios va a hacer milagro a través de tu vida. Porque el único secreto, no hay secreto para hacer crecer la iglesia, no hay secreto para crecer en el Espíritu, no hay secreto para poder sanar enfermos. Lo único que hay que hacer es potrar el corazón, humillarlo delante de Dios, entregarle nuestro espíritu. Y Dios va a hacer cosa maravillosa con cada uno. Dios va a hacer cosa maravillosa con cada uno. Dios quiere revelarse a través de tu vida. Dios hoy te está llamando. Dios hoy te está llamando. Dios hoy te está llamando a que te levantes. Le